Muy buenos días, mis queridos jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de un texto que se llama La utilidad de lo inútil de Nuccio Ordine, ¿sí? Este texto publicado por la editorial Acantilado y que si lo tendríamos que definir de alguna manera, diríamos que es un manifiesto, una especie de defensa que va en pos de la cultura, de lo que en una sociedad mercantilizada podrían ser saberes inútiles, pero que son mucho más importantes que los saberes útiles que la sociedad moderna o posmoderna nos trata de imponer, porque este tipo de saberes, dice el autor, nos libera, nos hace que tengamos una transformación espiritual frente a este mundo demiúrgico, ¿no es cierto?, hablando en términos gnósticos, que nos quiere ignorantes. El libro lo podemos dividir en tres partes. La primera parte se llama La útil inutilidad de la literatura, en la que el autor hace un excurso por varios autores y varias corrientes literarias que manifestaron cosas muy importantes, como por ejemplo que la literatura o la filosofía no tiene un fin inmediato, sino que nos dota de cierta sensibilidad espiritual que nos permite ser más libres o personas evidentemente mucho más sensibles. La segunda parte se llama La universidad empresa y los estudiantes clientes. Y la última parte, a la cual no vamos a adentrarnos demasiado, pero me parece importante mencionarlo, se llama Poseer mata, amor y verdad. Y aquí hay un ensayo muy interesante que si ustedes tienen el chance de ir a comprar el libro, les recomiendo que lo lean con mucho interés. Se llama Dignitas Homines, la ilusión de la riqueza y la prostitución de la sabiduría. Vamos a pasar ahora a leer un pequeño fragmento de lo que nos dice Ordine, en el sentido de que estamos ahora en una sociedad moderna o posmoderna que busca de alguna manera sistematizadamente destruir todo conocimiento humano por considerarlo inútil. Dice, en este brutal contexto, la utilidad de los saberes inútiles se contrapone radicalmente a la utilidad dominante que, en nombre de un exclusivo interés económico, mata de forma progresiva la memoria del pasado, las disciplinas humanísticas, las lenguas clásicas, la enseñanza, la libre investigación, la fantasía, el arte, el pensamiento crítico y el horizonte civil que deberían inspirar toda actividad humana. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué pueden servir la música, la literatura o el arte. Como nos podemos dar cuenta, en este pequeño fragmento lo que nos está diciendo Ordine es que en la sociedad en la que vivimos, y podríamos recordar lo que decía Oscar Wilde también, es que en la sociedad moderna lo que prima es lo superfluo, ¿no? Lo inmediato. Queremos saber el porqué de todo y no nos paramos un minuto simplemente a disfrutar de cómo una rosa, por ejemplo, puede florecer. Charles Baudelaire, en El pintor de la vida moderna, que también lo publicó Acantilado en este texto muy bonito, nos va a decir lo siguiente a propósito de la modernidad para ir entendiendo un poquito mejor este concepto. Él define la modernidad como la época de lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, ¿sí? Y también dice que es sin lugar a dudas algo excelente estudiar a los viejos maestros para aprender a pintar, en este caso sería para aprender otro tipo de sabiduría, ¿no es cierto? Pero resulta un ejercicio superfluo para quien se proponga comprender el carácter de la belleza contemporánea. Ordine también retoma un poco lo que dice Baudelaire, pero desde un punto de vista diferente, o mejor dicho, desde otro texto. Él aquí cita un libro muy bonito que se llama Con mi corazón al desnudo, en el que Baudelaire ya también manifestaba cierta preocupación por el hombre útil. De hecho, dice que el hombre útil es un hombre vil, ¿no? Terriblemente cobarde, que simplemente lo que quiere es satisfacer una glotonería por la riqueza. Y profetiza, ya que el otro día hablábamos del poeta como vidente, que con el pasar del tiempo, los niños ya no van a dejar la casa, por ejemplo, a los 18 años para ir en búsqueda de aventuras, sino que va a ser lo contrario. Van a salir a los 12 años por una precocidad bárbara y lo que van a tratar de hacer es ir a poner un negocio para competir con el padre, ¿no? Dice lo siguiente, es magnífico. Emancipado por su precocidad glotona, la abandonará no en busca de aventuras heroicas, no para liberar a una belleza prisionera en lo alto de una torre, no para inmortalizar una buhardilla con pensamientos sublimes, sino para fundar un comercio, para enriquecerse y para hacerle la competencia a su infame papá. Justamente leer este pasaje de Baudelaire me resultó algo bastante curioso porque recordé que en la época en la que yo estaba estudiando mi licenciatura, en la universidad nos hicieron leer un texto de Locke sobre la educación. Locke, el filósofo pragmático inglés, ¿no? Que decía básicamente que la poesía era algo inútil y que por ende tenía que desaparecer de cualquier lugar, ¿no? De hecho decía que cualquier padre con un poco de sentido común frente a un hijo que quiera ser poeta, lo que tenía que hacer es sofocar o asfixiar ese deseo porque la poesía en realidad no le iba a dejar nada útil, ¿no? Que un gentleman de verdad tenía que aprender un saber pragmático, útil para no perder el tiempo en cosas de la especulación.
Otra de las partes muy importantes que a mí me parecen en el texto es un ensayo pequeño que se llama La locura de Don Quijote, héroe de lo inútil y la gratuidad, ¿no? Ya Baudelaire decía que los chicos ya no iban a salir por un sentido heroico a buscar una aventura, porque el héroe ahora pasa por ser eso, ¿no? Un pelmazo, ya que el héroe lo que hace es dar la vida por una sociedad sin esperar nada a cambio, ¿no? Lo que dice Ordine a propósito del Don Quijote es lo siguiente. Es precisamente a la locura que se deben las extraordinarias aventuras de uno de los personajes que han marcado la historia de la literatura mundial. El mítico Don Quijote podría ser considerado el héroe por excelencia de la inutilidad. Nutrido de novelas de caballería, decide forzar la realidad corrupta de un tiempo en que el vicio triunfa en lugar de la virtud. Todas sus empresas están inspiradas por la gratuidad, por la única necesidad de servir con entusiasmo sus ideales y en las conversaciones con Sancho y con sus interlocutores casuales, en las que, con mucha frecuencia, se traslucen las reservas de una sociedad que no pueden concebir que haya acciones desligadas de toda suerte de finalidad utilitarista. Don Quijote confiesa despreciar las riquezas y tomar solo en consideración la honra. De hecho, si ustedes han leído la novela, y si no, pues vayan a leerla, hay una parte que es bastante triste, ¿no es cierto? Que es cuando él desciende a la cueva de Montesinos y ahí le ve en una visión, en un sueño, a su querida amada Dulcinea del Toboso, y lo que hace la moza, ¿no es cierto?, es pedirle dinero. Y ahí se acaba prácticamente el sueño ideal de Don Quijote, ¿no? Es el despertar terrible del héroe en ese sentido. Mientras seguimos en esta sociedad de hombres modernos o posmodernos, que no tenemos tiempo para detenernos en las cosas más pequeñas, ¿no es cierto? Eugene Ionesco, uno de los grandes autores de teatro que ha tenido la humanidad, muy amigo, ¿no es cierto?, de figuras como Cioran y de Mircea Eliade, en 1967 pronunciaba un discurso que es más actual que nunca. Dice: el hombre moderno universal es el hombre apurado, no tiene tiempo. Es prisionero de la necesidad. No comprende que algo pueda no ser útil. No comprende tampoco que en el fondo lo útil pueda ser un peso inútil, agobiante. Si no se comprende la utilidad de lo inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte. Y en un país donde no se comprende el arte, es un país de esclavos o de robots. Un país de gentes desdichadas, de gente que no ríe ni sonríe. Un país sin espíritu, donde no hay humorismo, donde no hay risa, donde no hay cólera ni odio. Es decir, un país desmemoriado. Cabe recordar también que Tocqueville, en el estudio que tiene acerca de la democracia en América, había comentado que en una sociedad mercantilista, utilitaria, empieza a aparecer algo que él denomina como la belleza fácil, ¿no? Y él dice básicamente que la belleza fácil se basa, ¿no es cierto?, en cosas que no requieren esfuerzos ni excesivas pérdidas de tiempo. Les gustan, nos dice Tocqueville, los libros que se consiguen con facilidad, que se leen deprisa, que no exigen un detenido estudio para ser comprendidos, ¿sí? Podemos pensar en la cantidad de Wattpads que a día de hoy se publican y que verdaderamente no nos dejan nada ni siquiera para volver a leer, ¿no? También podríamos pensar en la cantidad de libros de autoayuda que ahora rondan en las librerías y que se exhiben en las estanterías por sobre obras como El Quijote, como Homero, incluso por sobre este tipo de obras que muchas veces a los que nos gusta ir a buscar este tipo de cosas a las librerías, nos toca estar moviendo stand por stand para ir buscando estas pequeñas joyas, ¿no? Otra de las partes importantes que Ordine topa es el tema de la educación y cómo ahora también las universidades o los centros de estudio se han convertido ya no en centros donde se cultiva algo, ¿no? Ya no en centros donde el maestro lo que trata de hacer es sacar lo mejor del alumno, sino en meras empresas. Y es por esto que dice que básicamente el alumno ya no es un alumno per se, sino que se ha convertido en un cliente. Es decir, que él como cliente tiene derecho a exigir pasar el año sin hacer un esfuerzo mínimo al menos por ir comprendiendo las cosas más esenciales de la vida o que el maestro le está enseñando. Y en ese sentido el maestro también ha pasado a formar parte de un grupo minoritario, por decirlo de alguna manera, donde ya no puede dedicarse a dar clases como tal, sino tiene que dedicarse a un sistema burocratizado, ¿no es cierto? Un sistema donde importa más un informe que agarran la hojita y lo botan por ahí, que poder planificar una clase adecuada con el contenido adecuado para los chicos. En esta parte habla también, por ejemplo, del problema que es ya no tener una enseñanza clásica, sobre todo de las letras clásicas, como en lugares donde antes había una prominencia, ¿no es cierto?, por este tipo de cuestiones, ya van cerrando poco a poco. Acá en el Ecuador se enseñaban letras clásicas más o menos hasta la Revolución Liberal con Eloy Alfaro, en la que él decide que como era una lengua que casi nadie la ocupaba, que era algo inútil, pues ya no se la tenía que estudiar ni en colegios ni en universidades, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de hacer esto? Lo que nos dice Ordine es que estamos perdiendo la memoria colectiva, que básicamente nos estamos convirtiendo en personas sin un pasado. Si no reconocemos el pasado de Occidente, no sabemos hacia dónde poder dirigirnos también. Nos dice lo
siguiente. Por este camino por este camino se acabará liquidando la memoria a fuerza de progresivos barridos que conducirán a la amnesia total. La diosa Mnemosine, madre de todas las artes y de todos los saberes de la mitología greco-romana, se verá obligada a abandonar la tierra para siempre, y con ella, por desgracia, desaparecerá de entre los seres humanos todo deseo de interrogar el pasado, para comprender el presente e imaginar el futuro. Tendremos una humanidad desmemoriada que perderá por entero el sentido de la propia identidad y de la propia historia. En ese sentido vale preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿por qué deberíamos ahora recuperar estos saberes tradicionales, recuperar estos saberes antiguos, o incluso darle más importancia a la inutilidad en el sentido que Ordine lo ve, por sobre la utilidad? Lo vamos a responder en un minuto, ¿sí? La idea de este programa era justamente apoyarnos también en este autor que se llama Mark Fumaroli y que tiene este libro que se llama Las abejas y las arañas, ¿sí? En él nos cuenta una querella que se suscitó en el siglo XVI al XVII, que dieron en llamar la querella entre antiguos y modernos, ¿sí? Básicamente, era una problemática que hubo en autores como Perrault o Perrault, sí, a la francesa. Este autor es conocido por sentar las bases del cuento de hadas, sí, por ejemplo, traten de recordar La Bella Durmiente, en el que empezó a escribir ciertos poemas pedagógicos, panegíricos, a favor del rey Sol, que es un poema horrible, tengo que decirlo, en el que prácticamente dice que el reinado del rey Sol fue mucho mejor que algún reinado, ¿no es cierto?, de la antigua Roma, por ejemplo, y que los modernos están mucho más allá en saberes y en conocimientos de lo que estuvieron los antiguos. Básicamente lo que trata es borrar, sacar del mapa, digámoslo así, a los autores clásicos o a la antigüedad clásica, ¿no es cierto?, para decir que el yo va a fundar algo mejor. Contrario a ellos, evidentemente, estaban autores como Racine, que era partidario de los antiguos, que pensaba que libando, ¿no es cierto?, de la flor de los antiguos, uno podía también hacer cosas importantes, pero que no había que olvidarse quién había sentado las bases. El título es bastante interesante, ¿no? Las abejas y las arañas. Él lo toma de una fábula que escribe Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, en donde hace que los libros se peleen básicamente para ver quiénes son mejores. Entonces hay un bando de los libros modernos, hay un bando de los libros antiguos. Y en boca de Esopo dice que las abejas son estos animales nobles que están emparentados con las musas y que liban siempre de las fuentes clásicas para poder crear algo nuevo. Por el contrario están las arañas, que son seres excremenciales, que tratan siempre de ver un plano individualista del yo y que se alimentan de sus propias vísceras para de ahí incluso sacar la telaraña con la que forman sus hogares. Nos dice Mark Fumaroli lo siguiente. Para Swift, como antes para Platón y para Virgilio, las abejas eran las musas, hijas de la memoria, que hacían bajar del cielo de las ideas divinas a la tierra de los hombres el alimento propicio a los poetas y a los héroes. Continúa Fumaroli acerca de las arañas. Dice, en efecto, las arañas modernas y cartesianas, a Descartes le dio en la cara, niegan toda deuda para con los genios madre, los antiguos, inspirados por las musas. Decididas a sacarlo todo de su propio fondo, extraen de sus negras vísceras un hilo abstracto y con ese hilo componen una tela geométrica tendida sobre el mundo, son trampas mortales. El ego cogito de Descartes, a imagen y semejanza de un dios matemático, rompe la gran cadena de los seres e ignora la solidaridad que unía a las letras en el tiempo terrestre con un principio celestial y eterno. La metafísica y la ciencia de Descartes han provisto al yo, que canoniza un método para sustituir al mundo creado por un mundo construido. Los dones de las musas y de la memoria por la conquista de la ciencia y el viaje entre tierra y cielo por el confortable y adormilado ir tirando de la vida pasible y sedentaria. Incluso podríamos llegar a ver cómo hay una cierta, no solo una subversión de valores, sino también de los simbolismos, ¿no? Él dice al final, de vil animal moderno, excremencial, egoísta y depredador que era, la araña llegó a ser en el curso de los siglos el símbolo de la vanguardia, ¿sí? De la vanguardia, de lo moderno, del gran lirismo personal moderno y hasta de la poesía absoluta e insólita, que todo lo extrae de su sagrado fondo propio, sagrado entre comillas, y que despliega sobre el mundo, caído de lo divino, la tela admirable de una belleza cuyo secreto solo ella posee. Entonces, ¿es una cuestión de idealizar? Creo que no. De hecho, el mismo Fumaroli dice que entre los antiguos también había gente bastante detestable y despreciable que trataban siempre de ser muy acartonados, de usar un lenguaje muy pedante, abstruso, para mostrar cierta superioridad por sobre los demás. Yo pienso que lo que hay que hacer es recuperar este tipo de saberes en el sentido de lo que nos dice Ordine, pero también en el sentido de lo que pensaba Verdi, ¿no? Volver a lo antiguo para poder verdaderamente progresar.
Para ir finalizando, nos damos cuenta también que en esto de la subversión de símbolos podemos determinar que ahora las abejas, incluso que antes, por ejemplo, para los Rosacruces eran un símbolo sagrado que libaban constantemente de la flor del alma divina, ¿no es cierto?, para poder dar a toda su comunidad este alimento primordial y que haya una transformación espiritual, etcétera. Ahora es simplemente un símbolo de trabajo, ¿sí? Y las arañas, por el otro lado, son símbolos que podrían ser vistos como algo de transformación y de cambio. Sobre este simbolismo nos gustaría volver porque me parece interesante retomar a la abeja desde la vía mística, por ejemplo, de los sufis y desde la vía mística y esotérica cristiana. De hecho, me parece que es San Bernardo el que retoma de alguna manera este simbolismo que es tan bello en uno de sus poemas, ¿no? Que es magnífico, que les recomiendo muchísimo leerlo. Para finalizar el programa, nos gustaría también recordar lo que decía Nietzsche, ¿no? Él decía que los desiertos están creciendo y hay que tener mucho cuidado con los desiertos que uno también guarda dentro. Fumaroli nos va a decir lo siguiente. La posesión y el beneficio matan, mientras que la búsqueda, desligada de cualquier utilitarismo, puede hacer a la humanidad más libre, más tolerante y más humana. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el programa, comenten si tienen alguna duda y nos vemos la próxima semana.